equipos que tienen solamente un camillo, digo, la ponen, Puta, boludo. Che, qué buena camiseta la de Boca. Buah. Para vos, posta, Luca, siendo... Ni te pregunté todavía. Para vos, vos siendo hincha de Racing. Para vos. Equipo de América actualmente. ¿Cuál es el top de los 5 grandes de la Argentina? Históricamente. Sí, lo que vos digas, para mí el top es este. Histórico. ¡A la maula! No sé si históricamente, eso ya ponelo vos. Pero de lo que yo te digo. Solo, cuidado. Listo, otra. Sí, estudiante. ¿Racing no entra? ¿Racing no entra? Racing estudiante. Ah, Estudiantes es el quinto, Racing es el cuarto. O sea, vos reconocés de que Independiente es más grande que Racing. No, porque a mí me gusta que no sean termos, boludo. No banco los termos. Sí, pero Independiente se creen que porque ganaron esos Libertadores, boludo. Que... 40 años no se Claro, boludo. Pero te tiran la del Rey de Copa, ¿viste? El Rey de Copa. Amigo, Boca no gana Libertadores hace años. Y no... Pero yo tampoco. No, se ve que no. Dice nada, que se Boca. Si vive la historia, vale. Bueno, históricamente sí, pero no te podés empatar siempre la historia. ¿No? Independiente hace 23 años no gana un torneo argentino. No sé si es tan difícil en un torneo argentino. O sea, siendo Independiente. Y lo que pasa es que... Después, actualmente, que es lo que mejores están, Racing. A mí Racing es el mejor. Pero sin ver, River porque mantuvo bastantes años buenos. Independiente por esta remontada que hizo ahora. No sé, el tema es que Boca, boludo. Si te soy sincero, para mí Boca te gana por chapa. A los últimos 3 minutos le metió un gol que no hizo nada en todo el partido. Es que por eso, para mí Costa es como Sarputi. No te hace una mierda, pero los chabones te meten goles. ¿Miraste Marian? Saludito para mis amigos de Sarpote. Ya no ver este año otra vez. Para mí el mejor es... Che, el arquero. Papá de quién. ¿Qué? Y Javi hizo esa.
Ah, la Roma la camiseta. Amigo, ahí la camiseta del Ajax. En la que le hacen homenaje a Bob Marley. Sí, Esa es buenísima. no es la que tiene Feli, pero Feli tiene. Pero Feli tiene menos fútbol que Marbotán. Sí, boludo, el otro día, ay Dios, el otro día hizo gol. Ay, amigo, tuvo toda la semana. Che, qué hijos de puta. Anotaron a vos los goles de Bruno. Sí, la máquina. Hijos de puta. Hasta lesionado fue todo esto, boludo. Bruno estaba re enojado el otro día aquí en la casa. No, pues que Bruno, que Luca tiene gol. No sé, Bruno, no sé. El otro día Pancho sacó unas pares, Pancho es el mejor. Sí, amigo, para mí es muy complicado conseguir un tan bueno como Che, ¿te gusta Alejo? ¿Te gusta Alejo? No se puede pagar el juego de risa. ¿Te gustó el Alejo, el 4 que trajo? Juega, boludo, juega. Juega, pero re rumbo. Boludo. Sí, está bien a regar cuando está bien a regar. Pero bueno, está bien. Escúchame, si pasaba, pero si pasaba la del otro día no pasaba nada. Boludo, fue al lado del área. No, que fue un área de... Se ha arriesgado el chabón, para mí ese estilo nada, boludo. Le gusta jugar, tiqui-tiqui, triangulación, toque corto, puc. O sea, vos has visto a Chicho, ¿eh? Che, hablando de Tito, ¿vos te acordás de Tito Gómez? Santiago Gómez, era uno de los de Sanacorchos. Si te acordás, no Pengallo. No. Sí, boludo, yo te muestro que seguramente lo conoces. Boludo, el chaval empezó a entrenar, todo de gimnasio, lo que vos quieras. Y empezó a consumir, ¿cómo se llama? Para que te volvieran bonito. Esteroide. Bueno, empezó a consumir, boludo. Bueno, Toby Rodríguez sabe quién es. Toby Rodríguez, boludo. Toby de arriba, con el pecho armado, bajo las patas. ¿Se quedó conmigo? Boludo. Sí. Parece que viene de pastilla. Y sí, boludo. Sí, mal, pico dulce. Y bueno, al Tito pasó lo mismo, boludo. Tito venía un poquito mejor de pierna, pero igual, ¿viste? Y el otro día lo vi, boludo. Se pasó de asteroide mal. Amigo. Esteroide, amigo. No, vos no sabés lo que es Tito. ¿Vos está? Parece. Tiene menos forma que un pochoclo. Porque el tipo está grandote, o sea, en esa parte está bien, es sólido, está consistente. Está grandote. No, la tirará, fue boludo. Mira, la devolvió un campo. Sí pasó, pero alguien de ahí se la devolvió por ahí. Sí, allá en la esquina hay como un...
No, la puta. Parece. Sí, eso te iba a decir. Algo le pasó en la cara. El chabón, no, sin ver, no sé. Está. Está cambiado de cara. Está como. Sí. ¿Viste la ardilla cuando come? Y tiene los cachetes de que se mete porque tiene la capacidad de comer. Bueno, el Tito lo mismo, boludo. Parece que tiene 2 nueces en el pecho que no puede tragar todavía. No, boludo, posta, lo de Tito es una cosa loca. Yo lo vi. ¡Qué pelota! Buena bolsa. Yo lo vi el otro día y dije, la concha de la lora. Se comió a Saturno. Che, no son malos. ¡Pasado, amigo! Siempre pasa lo mismo encima. Che, qué baile de la selección el otro día. ¿Lo viste el partido? Sí, Baile, Sí. Posta, en un momento parecía mis sólidos. En su mejor momento, en su prime. A los 15 minutos, boludo, debes hacerle. A los 15 minutos Brasil ganándole 2-0. Con un baile tremendo y que te gritan un gole. No, terrible, A boludo. Brasil. Escuchá, el Cuti, hijo de puta. Pecó, Pecó de. Yo me cae todo. De soberbio, boludo. El vivo que metía los jueguitos. Los jueguitos, boludo. Qué crack. Yo no banco igual eso, Pero, era un clásico. Che, Luqui Banquito, le quedan todo, ¡Hey! Che, me quedé pensando, Si Nico hace eso, es un hijo de puta. No vengamos a ataque. Che, algo que tiene que cambiar. El otro día uno en CB5 se la pegó. Se quedó en la cabeza. Tuvo que salir. Es un peligro. ¿Pero qué? ¿En nuestro partido? En nuestro partido hay uno que salió por... se hizo concha la mano, boludo. Qué dolor. Claro. Sí, lógico, boludo. Y sí, también es lógico, obvio. Yo en ese sentido, boludo, yo se cagón. O sea, Al fútbol. el EPA es buenísimo. El EPA es buenísimo. ¡Epa! ¡Epa!
acostumbro, boludo, cuando reclaman al árbitro diciéndole profe. Nico, ¿viste? Profe. Conmigo siempre fue juez, boludo. Sí, juez. Che, boludo, Bondi lo veo igual que el año pasado. ¿Sí? Sí. ¿Ya jugaron? Sí, un partido de 2. Pero ganaron bien. El primero creo que lo ganamos bien, estuvo parejo, lo ganamos bien. Pudimos haber ganado por mucho más, creo que ganamos 4-1 o 3-1 creo. Toto tuvo chances para que hagamos el 5-1, 6-1, boludo. Las que tenía pases claras, les pegaba todas al arco. Todas, Yo le pregunto y le digo, hijo de puta, ¿por qué no se hace sensualidad? Porro. Showtime. Bueno, ganamos 3-1. Y el segundo, los chabones suspendieron. Bueno, el otro día, boludo. El otro día estuve acá con un partido. Mingo, ya creo que ya no me acuerdo. Bueno, cuestión de que, boludo, Mingo tiene el video de Mingo, es un Kraken total, Kraken, mal. Se lo pasó todo, lo bailó, pegó un baile. Sí, pero bueno. ¿Y cómo es? Y el defensor de ellos, boludo, en uno, el chaboncito, en uno el chaboncito la tenía por allá, viste, y se la empieza a pisar al lateral. Lo pasa y le tiró un ñoca. Sí, y el defensor saltó y lo fue a presionar, viste, dejó su marca y lo fue a presionar. Le pegó una patada que lo dejó tirado en el piso, claro, y de Domingo reacciona. ¿Qué te pasa? ¿Qué sé yo? Así. Y nada, bueno, tiro libre, medio que estaban así a los golpes, los empujones, tiro libre, lo hace, y el 10 de Domingo va a saludar al defensor, ¿viste? El defensor también, ¿viste? Se da en la mano, viene así fuerte, ¿viste? Y el chabón, el 10 de Domingo le dice, bien ahí, pum, todo bien, Y el chabón le tira jugamos al fútbol, amigo, jugamos al fútbol. Vamos a hacer un cambio, acá te va, yo te pego, es así, pero jugamos al fútbol, sí, obvio, pero se terminó el tema ahí. Y yo dije, nada más que decir. Entendieron todo. Se lesionó Matías, boludo. Después del partido lo vi y tiene un desgarro. Eso es desgarro. Lo vi, boludo, se puso a llorar todo. No sé, boludo, no sé. Yo ya no lo puedo controlar como antes, boludo. Antes porque, bueno, estábamos juntos en el club, lo entrenaba, lo dirigía, después pasamos... Yo era el DT y él me ayudó. Dice que no. Después... yo era DT y él era mi ayudante, y más o menos que él lo contenía, pero ahora, boludo. Encima cuando el chabón anda mal, se mete mal, Sí, mal. Eso es lo que me preocupa. Le mando mensaje y todo y no contesta. Y encima el tipo no te contesta.
mensaje, no le contesté la llamada, a mí me preocupa, ¿viste? O sea, ahora tengo 25, boludo, tengo 23, 24, ya está, boludo, no puedo ser tu mamá, ya sos grande, pero me preocupa, pero bueno, qué sé yo. Claro que no fuiste a ver Ciro. Qué raro que no fuiste a ver Ciro, digo. ¿Ibas a ir? Quería. ¿Y qué pasó? ¿La plata? Y boludo, este mes. Mucho gasto. No, y sí, boludo, compraron la PC. Ah, la PC te fue mucho, ¿no? Pero está re linda, boludo, está re linda. No, obvio. No, esto es- no, encima la PC es una reinversión para mí. Sí, o sea, Quedó muy lindo. Lo hice porque lo necesitaba para la facu. Sí, está bien, te quedó muy linda, me gusta. O sea, este violetita. Sí, lo vi. Sí, porque fueron todos, boludo. Yo quería ir a ver Airbag. Y porque es en River, boludo. Yo el año pasado en Vélez, bueno, también porque es en Vélez, ¿no? El año pasado las pagué, creo que 35, 40. Fui con Lucho. ¿Eh? Ahora están 70, boludo. Es una banda. Encima me encanta, pero la misma canción es todo. Encima creo que ayer salió un nuevo álbum. Y hay 7 canciones en el nuevo álbum. De las 7 canciones, 3 ya la conozco. Porque estaban de otro lado. Que la sumaron a este álbum. Hay 4 nuevas nomás. No voy a pagar 70 lucas para... Claro, ya canté con el zorrito, fue lindo, pero ya está. Tiene que sacarlo. Se le rompió el reloj. Pues sí, yo iba sacando la hora así. Ah, lo bajaste directamente. Hijo de puta. Yo quiero gaso. ¿Y por qué no bajamos Sudamericana? Yo quiero bajar a Sudamericana, Santi, ¿puedo? No, boludo, ese no. Bueno, boludo, a mí nunca me dejan nada. No seas cagón, boludo. No soy cagón. Protejo las. ¿Quién te tocó en tu grupo? ¿Eh? ¿Quién te tocó en tu grupo? Garoto, el que no me quería. Garoto, Can y. Can y Deportivo Maipú me tocó. Qué grupo de mierda, boludo. Nah, mentira. O sea, me tocó Garoto. Vos, hijo de puta, hicieron. Mis jugadores que vieron el sorteo me dijeron. Escuchate la que me dijeron. Agarraron el coso, sacaron y la nada. El papelito donde sacaban los cositos lo dejaron afuera de la cámara. O sea que nadie vio cómo agarraban. Yo tengo o lo que me dijeron a mí, los de Solio tenían 2 tarritos con todo el equipo y había otro que tenía todos los papelitos anotados, había 16 Sporting Garoto. Sacaron sólidos con Sporting Garoto. Yo te juro que si hubiese sido así no me hubiese puesto a Villa Sarputi, Argentino Junior y otra vez el Terreno. Che, a mí me gustaría jugar contra Sarputi la Libertadores este año, Nosotros jugamos contra ellos. Ay, boludo. ¿Me querés como DT? Me tocó grupo No, pero ¿quiénes están? ¿Garoto? Garoto, Paren la Bola y Club Atlético Focus. Paren la bola, va Tenía que ser un primero. 6 de 9 de base. ¿Qué pasa? ¿Qué es? Club Atlético Foco. Bueno, sí, los nombres de ahora no son tan Subo en ingeniosos. mi grupo, hermano.
Y tienen que Pará, tu grupo está muy bueno, Yo tengo que ir a ganar la Delta Entrerriano de base. Después del desastre que hicieron. Escuchame. A Sarputi es fácil ganarlo. A Sarputi que se Le la tenés que marcar al 10. Sí. Pasa que Sarputi también nunca repite equipo, boludo, es durísimo. Sí, repite, amigo. No, Yo ahí que lo veo, tiene hasta repetir. Marias me dice, no sabe cómo llama. Claro, repetir el equipo tuyo siempre. Después lo demás que se ocupe. Claro. Si vos repetís los mejores para la Copa. Y vas a contra ganar. Argentinos Juniors no es imposible. En Argentino tengo unos pares de amigos yo. No es imposible. También pobre, igual a veces le vienen 9, a veces son 8. Sí. Tenés que mandar una barra de platense. Escuchame, el grupo que es buenísimo que dije es el grupo, creo que G, que están Can, Deportivo Sí, Maipú, Maipú. otro más que es God, que no me acuerdo el nombre, y pobre Murciélago, boludo. Murciélago con bellaqueo. Que se los cojan. Bellaqueo, Sí, Murciélago, Maipú y Can. ¿Y el de Winchester? Grupo, ¿qué tiene? ¿Liverpool? ¿El de Gaby? Leicester, Sí. Así que el domingo va a jugar contra ellos. Leicester, Winchester, Winchester, es verdad. Liverpool y no me Leicester acuerdo. juega contra quién. Eros. Ah, y Eros. De Eros segunda. juegan bien, Juegan boludo. bien, ¿Te acordás que sí. empatamos? Con Juegan Eros bien, Eros. empatamos. Con Eros. Con Eros Tienen dos empatamos, partidos me lo empaté. obligatorios para ganar 3-3. ustedes y uno para ir a hacer partido ahí. Yo sí tengo A Liverpool y a Leicester deberían ganarlo. Ah, fue el partido ese. Que me lo empaté, boludo. Hice esa pelotudez, David. Encima yo le hablé a. Yo no sabía que habían cambiado la regla, boludo. Le hablé a él, que estaba en Pinamar, Mar del Plata, a las 2 de la mañana. Le hablo y le digo, che, Santi, y me habla y me dice, ¿es por lo de David? Y le digo, ¿qué pasó con David? Me acaba de hablar del chino que pasó algo con que le dieron un pase, algo así. Yo me he enterado de que David había hablado. ¿Qué? No, él estaba. Bien ahí que Ale el otro día me metió primer plano. Ale me metió el otro día primer plano, estaba dando indicaciones a Brunito y a Isi. Ah, Me tiraron que era Gago, boludo, no sabía por qué, después reaccioné que Gago hacía lo mismo. No tenía ni puta idea, boludo. Apenas dirige Gago, no sabía que. después soy yo el que gesticulo. No, pero vos gesticulás con cara de orto, yo no pongo cara de orto en mis partidos. No. No te quiero ganar porque carajo. No, boludo, vos sos un hijo de puta. Anda a casa. Pero el Choco es un hijo de puta también a veces. Che, boludo, ¿viste? Che, boludo, ¿viste Racing anoche? No, porque. Menos mal. Mira, boludo, dicen Leonardo, a ver si no lo veo. Ganó contra la Copa Argentina, boludo, se le ganó con la competición. No lo veo, van ganando 1-0. Amigo, Racing posta tienen cosas Y. de ser puti. Voy. No hacen una mierda, pero hacen goles. Chapame la puta. Bueno, boludo. Amigo, posta. Tienen arriba tres cracks. Salas, Maravilla. ¿Y tu burro cómo se llama? No, Vieto no. Bueno, ahora está jugando Vieto, antes estaba jugando. Solari. No, ayer jugó otro. Ah, bueno, Vieto puede ser. Vieto sí me gusta a mí. ¿No te gusta? Juega, boludo. A mí ya tenían cositas cuando era más guachín. ¿A vos no te gustaba Nardo Doniante, te acordás? ¿Lo odiaba? A ver, ¿te bancás? Mete, ¿no? Lo sacaron de 5, lo pusieron de 8. Adi César, boludo, no deben de vender. Y Sosa, fenómeno.
le gritó el gol en la cara. No, lo empujó. Lo viste con el mío. No, por el gol. Vegetación por el se ve jugando. Sí. Estamos a vivo. Toma Franco. ¿Quién? Sí, ¿crees? ¿Qué Injusto. Dije el niño chico. Sí, tengo. Soy fan de los caramelos. Bah, no sé si fan, pero siempre me como los boludez. Amigo, el otro día me vi la... Viste que se están jugando. No entiendo un carajo igual yo, ¿no? Porque tenés la eliminatoria y después tenés la UEFA Nation League y no sé qué mierda es. O sea, no entiendo la diferencia. Porque después tenés cuarto de final, tenés semifinal. Yo no entiendo un carajo eso, ¿viste? Pero me puse a ver Holanda-España. Oh, boludo. Pero yo lo vi de la ida. Vi la vuelta. Oh, boludo, buenísimo. Yo vi la vuelta 3-3, buenísimo, boludo. Todos encima, Italia y Alemania también, boludo. No, la ida fue 2-2. La vuelta salió 3-3. Penales. ¿Quién ganó? Ganó España por penales porque Holanda erró una. Dale. ¡A juego! ¿Eh? Fíjate, boludo, que estaba para mí, bien. Che, el Gonza Vidal para mí está mejor ahora, No rifea tanto, boludo. Está más seguro. El otro día, bien. Partido para él. Bien de ADN, boludo. Pasame, che, ¿a uno o no? Gracias. Ese tuyo, se raja el piso. Cuerpo, todo el cuerpo. Vamos, fe, carajo. Dale, dale. Saco el paraguas, no hay una nube.
ahí con pantalón corto. Va el rápido y el gato. Mirá de dónde te acordás, boludo. Tiempos inmemorables. Sí, me acuerdo. Ah. Connie. Y el nombre, ¿sabes? Hijo de puta. ¿Quién es Soli? ¿Quién es Soli? Pero esa no está. Ah, boludo, está en el grupo. Connie es una de Jeva, juega por toda la ciudad. ¿Juega? ¿La Oli? Ah, la Connie. Connie sí. ¿Juega bien la Connie? Juega fútbol 11. Che, boludo, vos estás en la... ¿Vos seguís a la segunda cuenta de Joaquín González? Boludo, ahora te llaman. Bueno, no puedo decirlo acá. Pero boludo. Ahí después del partido de medio. Tenés ahí, Nachito. Ahí,
Pero él sí lo vio y es organizador. Si el organizador te puede decir nada. Vamos a activar, está yendo, está todo yendo a clase pelota. No te puedes, no puedes ver. Dale, quita la pelota, Juan. Están pegando a derecho. Comprar el piso y una patada en la mano. Son tres. Tiene marca. Ayudamos arriba. Che, cómo la están rompiendo igual. Ahí, Mosqui, muere. Hasta Baulete, que no lo estoy viendo. ¡Maki, metete! No sabe nada de ese. No juega nada. Voy yo. Partido, ¿sabes? 2-0, los dos minutos, ya perdí. Tranquilo, Fede, tranquilo. Facha, Fede, facha. Él podía decir. Sí, bueno, pero él podía decir. Obvio, mal. ¿Puta? Va en contra. Tengo. No, yo vengo bastante tranquilo. No, por eso, estoy bastante tranquilo. Oh, el otro día ganó Sincha, ganó Sólido. Hermoso, divino, ganó Bondi. Buena. Escuchame una cosa.